Clásico, el programa que ya tiene varios años en el aire y que se llama ¿Qué onda con tu salud? Y lo planteamos precisamente como una pregunta para nosotros ofrecerles algunas posibles respuestas, sobre todo en el sentido preventivo de las enfermedades que puedan estarse presentando aquí en nuestro país, pero también a nivel mundial o a niveles locales. Y ahora estamos realmente preocupados por lo que está sucediendo en el istmo de nuestro país. Ahí en el istmo de Tehuantepec está la zona más afectada, digamos, que no es Oaxaca, contrario a lo que sale en la televisión, que Oaxaca es lo más afectado. No, en Oaxaca más o menos son 500,000 de personas que quedaron afectadas por alguna situación. No quiere decir que no sea grave, obviamente, no es en ese sentido, pero en la zona de Chiapas la extensión es mucho mayor y entonces hay más de 1,5 millones de personas que quedaron afectadas porque sus casas se cayeron o algo también muy grave, pues no hay escuelas. Entonces resulta que va a entrar MATS, si no es que ya entró MATS, pero ahora entró por Acapulco, pero la zona de Guerrero pues está colindando con Oaxaca, y entonces seguramente que estará lloviendo toda esa zona. Entonces imagínense que gente que está durmiendo ahora en la calle, pues además le va a estar lloviendo, entonces va a ser una cosa tremenda. No dejen ustedes, por favor, de buscar la forma de ayudar. Colaboren, aunque sea mínimamente, esa ayuda va a servir allá. Créanme que hace falta muchísima ayuda. Después vendrán cosas más difíciles, que es tirar las casas, muchas áreas de trabajo. Ellas viven del comercio, de la agricultura, de cosas de ese tipo, y no hay mucho comercio y habrá problemas entonces de tipo económico que van a afectar toda esa región. Entonces hay que estar ayudando. Ojalá y lo tomen ustedes en cuenta. La zona de Veracruz, pocos también veo que estén platicando al respecto, pero en Veracruz, pues las inundaciones, porque acuérdense que entraron también los huracanes, destruyeron y tiraron, por ejemplo, la naranja. Algo que ustedes dirán, ay, pues que no haya jugo de naranja. No, afecta la economía de todas esas zonas porque se tiraron las naranjitas chiquitas, porque en Veracruz la naranja sale en los últimos meses del año y es la que se comercializa prácticamente en todo el país. Entonces, fíjense cuántos problemas tenemos en nuestro país y hay que tomarlos mucho en cuenta porque hay necesidades que a lo mejor nosotros podemos colaborar para que esas necesidades se puedan ir solucionando. Muy bien, pues allá en la cabina está mi querida Gaby. Buenos días. ¿Todo bien? Excelente. Carlos, ¿cómo vamos? Eso. Y acá Rubén ahora está de técnico en la cámara, porque ya pronto les daremos la sorpresa de que vamos a estar transmitiendo en vivo ahí por el Face o por ¿cuál otro es? YouTube. En YouTube también vamos a estar subiendo para que ustedes puedan tener idea de qué es lo que se hace aquí en Radio Anáhuac, en particular en nuestros programas. Acá adentro está mi querida Anet. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, doctor, muy buenos días. Muy alegre de estar aquí el día de hoy con ustedes. Eso, muy bien. Lola, ¿cómo estamos? Buenos días, doctor. Muy bien, gracias. Igualmente. Feliz de estar Ilse. aquí. Hola, doctor, ¿cómo está? Bien, pues bien buenón. Sí, claro. Gracias, al revés, hombre, si no me digo yo quién. Pero todos nosotros con muchas ganas de poder colaborar, decía, en beneficio de la salud de la población. Bien, pues vamos a escuchar la primera melodía y esa es... Esta es el son de la negra, que es un son tradicional del sur de Jalisco y fue popularizado desde la década de los 40. Espero la disfruten. Bien, esta melodía es de las que más impacto tienen a nivel internacional, o sea, como imagen de lo que es la música mexicana. Y recuerden que este mes es el mes del patrio, le decimos, porque conmemoramos lo que es la independencia de nuestro país. Al programa anterior les decía, ¿por qué se celebra la noche del 15 de septiembre? A ver, díganme ustedes. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué se celebra ese día? La independencia, el grito de la independencia. El grito de la independencia, sí, pero resulta que Miguel Hidalgo no crean que era
son, y por eso los despertó ahí a las 11 de la noche. Nada de eso es cierto. El grito de independencia, o sea, cuando llamó a los feligreses a la misa, era la misa de la mañana. O sea, en realidad sucedió el 16 de septiembre. Pero había un expresidente que se llamaba Porfirio Díaz y él cumplía años el 15 de septiembre. Entonces él dijo, vamos a celebrar la independencia el día de mi cumpleaños. Y entonces por eso es que se celebra el 15 de septiembre. Pero la realidad histórica es de que se llama a misa, como todos los días, pues a la misa de las 7 de la mañana, y a esa hora suenan las campanas, y entonces llegaba la gente a la capilla, y el padre Hidalgo, por eso le decimos el padre de la patria, es el que pues arenga a la población para que inicie la independencia nacional. Ya aprendieron algo, pero vámonos a la melodía, y esto es El son de la negra de Mariachi Vargas. No, Mariachi Vargas lo interpreta. Ajá. A ver, De Mariachi véntase Vargas. ahorita y dígame quién es el autor de El son de la negra. Ahorita Muy le digo, bien, doctor. adelante por favor. No, oye. Bien, pues regresamos a su programa ¿Qué onda con tu salud? Recuerden, todos los jueves 10 de la mañana, allí estaremos al pendiente y estaremos platicando al respecto de este programa. Pero le habíamos encargado a Anet que nos diga quién es el compositor de El son de la negra. Claro, el compositor es Blas Galindo y fue cuando ya escribió esta canción y se volvió famosa desde la década de los 40 y llegó hasta Nueva York. Por eso es que fue una de las canciones más representativas Y a la fecha nuestra sigue siendo realmente es musicalmente diferente a lo que son puros mariachis, porque sí tiene composición musical diferente al tatachún, y así habrá muchísimas melodías mexicanas que vale la pena que escuchen con detenimiento, porque incluso cuando son tocadas sinfónicamente, o sea, con una sinfónica, tienen toda la armonía, así se llama, y dan todos los elementos precisamente para que se considere una obra de arte. Muy bien, pues el día de hoy estaremos platicando de qué tema, mi querida Ilse. Sí, claro, doctor. El día de hoy el tema que hablaremos es enfermedades exantemáticas. Yo creo que es muy importante para que los papás puedan diferenciar si realmente tienen dicha enfermedad o es nada más una simple alergia. Bueno, empezaremos a ver qué son las enfermedades exantemáticas. Son enfermedades sistémicas con diferente grado de contagiosidad. Tienen como característica principal la presencia de una erupción cutánea. Se presenta principalmente en la edad pediátrica. Como les dije, el exantema es la erupción cutánea de características variables. Esta enfermedad es por etiología variable, ya sea infecciosa, medicamentosa o bien inmunológica. Se ha reportado que cerca del 65 al 100% de las exantemas que se presentan con fiebre tienen una causa infecciosa. De estas, el 75% es de origen viral. La mayoría tiende a ser inofensivas y se autolimitan. Ya que tenemos estos datos, si el diagnóstico aún no lo tenemos claro al 100%, es recomendable realizar una historia clínica y una exploración física adecuada. Bueno, ¿qué vamos a preguntar en estos apartados? En la historia clínica lo que nos importa es saber los antecedentes del niño, que es la edad, si tiene el esquema de vacunación completo, si ha estado expuesto con personas que padezcan alguna de estas enfermedades, o bien si ellos ya la tuvieron, bueno, alguna de las tantas que hay. Entonces, también, otras cosas importantes que nosotros tenemos que preguntar son las manifestaciones que lo acompañan, porque hay algunas enfermedades, y no es que todas, presentan prodromos. ¿Qué es el prodromo? Pues son síntomas que preceden a esta enfermedad. Entonces también tenemos que preguntar si ha tenido fiebre, si tiene algunos malestares generales como dolor de cuerpo, no sé, algunos se presentan como catarro ligero, cefalea, bueno, dolor de cabeza y cosas así. También
tenemos que preguntarle sobre la característica del exantema. Bueno, en este caso el exantema le decimos ronchita, más común para que nos entienda. Entonces tenemos que ver si está toda rojita, si es más como en puntita o algo así, bueno, parecido. También si ya está con costra o ya pasó la cicatrización, perdón. Si la distribución, es simétrica, si empieza de cabeza hacia abajo, si empezó en el tronco o se fue a las manitas, todo eso tenemos que preguntarles a los papis. Y bueno, ¿qué más? La incidencia de las enfermedades exantemáticas han sufrido muchos cambios. Por ejemplo, la de sarampión, aquí en México ya tiene más de 10 años que no se presenta un caso endémico aquí en México, como se los decía. Pero hay otros lugares, como por ejemplo en Rumania hace unos meses se presentó un brote. Hubo cerca de 8,000 casos y de estos casos hubo 32 defunciones. Pero ¿por qué se presenta ahorita en estos tiempos esto? Esto se debe a que hay una disminución de la tasa de inmunización en ese lugar. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa esto? Falta de suministros y porque la misma gente cree que no es necesario acudir a que se apliquen las vacunas. Por el simple hecho de que ya no pase o que ya no surjan estas enfermedades, dejan de vacunarse. Y de hecho hacen hasta campañas para promover que no se vacunen. Entonces, pues es algo muy grave y vean lo que pasa. O sea, una cosa es que no salga, que ya tengan varios años que la enfermedad no se produzca, pero no quiere decir que está totalmente erradicada. Un dato que quiero mencionar que pasó aquí en varios estados de la República es que en estados como Tlaxcala, Oaxaca, Hidalgo y en el Estado de México, sobre todo en Valle de Toluca y en Amecameca, en los pasados meses de junio y julio se presentaron casos de la enfermedad mano-pie-boca. Esta enfermedad es causada por un virus llamado Coxsackie A16. Esta enfermedad se acuñe a que es la de mala higiene. Esto es porque los niños se llevan las cosas a la boca, o sea, agarran el suelo, no sé, algunas cosas no están bien desinfectadas y están jugando, se los llevan a la boca, a la cara y pues ahí está el virus. Entonces hubo unos casos en estos estados y bueno, esta enfermedad, los síntomas que llega a causar son fiebre, malestar general, dolor abdominal y las características úlceras en la boca o bien ampollas en manos y en pies. Así es. Sí, pues estas enfermedades realmente han causado muchísimo daño a través de la historia, pero afortunadamente gracias a las vacunas esto ha permitido que se puedan ir controlando. Pero también las vacunas hay que aplicárselas a tiempo, hay que aplicárselas en el momento adecuado. Y seguiremos platicando de eso y ya para eso tenemos una invitada súper especial. Ya estaremos platicando con ella. Pero antes, vámonos a un corte. No se vayan, esto se va a poner bueno. ¡Síganos! Bien, pues gracias, Daniel. Bien, vamos a continuar entonces con el tema que estamos tratando el día de hoy. Y vamos a dejar a la doctora Ilse que presente, por favor, a nuestra invitada, la cual le agradecemos muchísimo. Ella batalló aquí, se echó 3 horas para llegar desde el Hospital General para acá, pero le agradecemos muchísimo que haya venido. Nada más la están escuchando unos 100,000 gentes. No hay nada del otro mundo. Pero sus conocimientos seguramente serán muy valorados y le agradecemos de veras muchísimo, muchísimo, doctora. Buenos días que tenga usted. Pero adelante, por favor, preséntemela, por favor, con todas las de la ley. Sí, claro, doctor, muchas gracias. El día de hoy está con nosotros la infectóloga pediatra, la doctora María del Carmen Espinosa Sotero. Muchas gracias, doctora, por estar aquí. Muchas gracias. Tengo unas preguntas para usted. Primero, ¿nos podría decir qué enfermedades son prevenibles con vacunas?
Pues mira, Ilse, afortunadamente existen muchísimas enfermedades que pueden ser prevenidas por vacunación y lamentablemente muchas de ellas no están dentro de la cartilla nacional, sí. Entonces tenemos que informar a la población para que ellos acudan a su médico y revisemos siempre las cartillas nacionales y de igual manera nosotros demos la información necesaria para que los pacientes se apliquen aquellas que no vienen dentro de la cartilla. Tenemos varias que se pueden evitar mediante la vacunación. Creo que la principal es la triple viral que se pone al año de edad y recordemos que esta nos va a proteger contra 3 enfermedades, que es sarampión, rubiola y paperas. Estas 3 enfermedades, afortunadamente, como bien lo dijiste tú en la introducción, hasta el momento no hay en México casos reportados ni de rubiola ni de sarampión y tampoco hay casos de paperas. Y esto ha sido gracias a que tenemos la vacunación, tenemos un 95% de protección con estas vacunas una vez que los pacientes se las aplican al año. En México no ha habido casos de sarampión, sin embargo, tenemos una alerta en el mundo. Recordemos que los grupos que han decidido no vacunar a sus hijos han traído a estas enfermedades de vuelta. Y ahora nuevamente tenemos casos de sarampión, no aquí en México. Los últimos 2 casos que se dieron aquí en nuestro país fue en diciembre del 2015 y fueron 2 pacientes que viajaron a Disneylandia y que se infectaron durante su estancia en Estados Unidos. Pero es un problema, o sea, sí es importante que la gente sepa que podemos tener casos de sarampión en cualquier momento, porque hay casos en Europa diseminados, ha habido más de 35 muertes, en Estados Unidos ahorita hay más de 65 casos reportados, entonces no suena nada descabellado que pudiéramos tener casos de sarampión aquí en nuestro país. Otra de las enfermedades que se pueden prevenir mediante la vacunación es la varicela. Esta enfermedad por la que las tías, ¿verdad? Y ahora sí que hasta la comadre corre por los niños, porque córrele, vamos a llevar a los niños porque tenemos uno con varicela para que todos se contagien. Y eso está gravísimo. ¿Por qué? Porque esta es la enfermedad que más complica a los niños sanos. Entonces existe una vacuna desde el 1995 existe una vacuna disponible. Aquí en nuestro país la tenemos únicamente en algunos sectores. Por ejemplo, el ISSSTE de repente compra lotes y vacuna a los pacientes que son de guardería. El IMSS ha optado a hacer lo mismo, pero recordemos que es una vacuna que no viene dentro de la cartilla nacional y que es una enfermedad que puede llegar a ser muy grave y puede causar la mortalidad hasta en el 5 o 10% de los pacientes si no cuidamos de manera adecuada a estos niños. Sí, eso que recalca la doctora es muy importante. O sea, nuestra cartilla es de las más importantes del mundo, de las más completas del mundo, pero hay biológicos que no están incluidos. Entonces, dentro de las posibilidades de cada uno de ustedes, además de la cartilla de vacunación, nunca es en lugar de la cartilla de vacunación, más algunos otros biológicos, le puede dar una prevención mucho más completa a sus chiquitines, a sus hijos, sobrinos y etcétera, y registrados o no registrados, pero vacúnenlos, porque desgraciadamente hay tendencias que son horribles, como por cuestiones estéticas. Muchas niñas no las vacunan de la BCG porque les va a dejar la cicatriz, y créanme que una tuberculosis miliar, que es la que protege realmente, pues es gravísima y mucho más grave que la ronchita. Bien, pues vamos a seguir platicando. ¿Qué otra pregunta tenemos, Ilse? También, doctora, como menciona, las vacunas ayudan mucho, pero los papás creen que puede generar alguna reacción. ¿Nos podría mencionar si las vacunas como el triple viral o la de varicela puede generar incluso que genere esta enfermedad, ya sea el sarampión o...? Mira, las vacunas, recordemos que existen de varios tipos. Tenemos las vacunas de virus inactivados, que esas es muy imposible que tengamos una reactivación de la vacuna, porque el virus está muerto propiamente. Y tenemos las vacunas de virus vivos atenuados. Estas vacunas, recordemos que no se pueden aplicar en pacientes que tienen bajas sus defensas. Esto es muy importante que lo entienda nuestro público. ¿Por qué? Porque los virus están atenuados, es decir, están atarantados, por así decirlo, pero entonces son vacunas que se pueden reactivar. ¿Qué efectos adversos puede tener que yo me ponga estas vacunas? En general, los efectos son exactamente los mismos que con cualquier vacuna.
dolor donde me inyectaron, puede haber un poquito de inflamación, el paciente puede llegar a presentar un rash o ronchitas, como lo conoce nuestro auditorio, pero es muy bajo el porcentaje de niños que van a hacer este tipo de reacción, y generalmente estamos hablando de no más allá de 50 lesiones. Entonces realmente la vacuna te va a proteger contra las formas graves de la enfermedad. Recordemos que sarampión es una enfermedad que va a matar a uno de cada 20,000 personas que le dé. Y bueno, varicela también tenemos muchísimas complicaciones con esta enfermedad. Las normales, los papás siempre les tenemos que explicar, no se preocupe, puede tener un poquito de fiebre, le va a doler el bracito, pero en general las vacunas son bastante buenas y creo que vale mucho más la pena un poquito de dolor, un piquetito, ¿verdad? A que tengamos la enfermedad. Coincidimos, mi querida doctora. Bien, vamos a escuchar otra melodía y esa es... Pues yo creo que ya todos la conocen, si es que no se las han llegado a cantar, o a los papás, o a los tíos, o a los abuelos, y es la famosísima Serenata Huasteca, que su compositor es José Alfredo Jiménez. La podrán reconocer también porque estuvo con Pedro Infante, esta canción que se hizo tan popular. Y pues ya sabemos, y si es que no lo saben, se trata de cómo los mexicanos declaran su amor hacia su amada desde un balcón. Muy bien, Anel. ¿Ya te llevaron gallo? No. No, oye, no puede ser. Carlos, No, mañana, claro. luego, el mariachi. Adelante, por favor. Pues vamos a continuar con nuestro programa y recuerden, estamos platicando de enfermedades exantemáticas, o más bien enfermedades prevenibles por vacunación, y tenemos a la doctora María del Carmen Espinosa, que le agradecemos muchísimo nos esté acompañando. Ella es infectóloga, nada más y nada menos que del Hospital Insignia, que es el Hospital General de México, que ya tiene, por ejemplo, esa torre nueva. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues yo no he ido, doctor. ¿Cómo que no? Yo estoy en pediatría, doctor. Usted nomás se queda ahí en su... Yo me quedo con los niños, Eso. donde debo de estar. No, muy bien. No, créanme, el Hospital General pues es insignia porque ya lleva muchísimos años. Se manejaba por pabellones, o sea, era muy horizontal, pero recientemente se han hecho ya construcciones muy modernas. Tienen toda una torre ahí para hacer todo lo de oncología, y está la torre de cirugía, que es la reciente, ¿verdad? Tenemos dos nuevas, doctor, una de cardiología. Cardiología. Cardioneumo, claro. se llama la torre. Sí. Y van a abrir una torre nueva que ya también se está habilitando, que es de rehabilitación, diagnóstico y tratamiento. Excelente. No, pues me da mucho gusto que ese hospital ya ahora sí le apoyen, por lo menos, aunque nunca hay estacionamiento, pero bueno. Y los puestos del metro, cómo me da coraje, ma. Digo, pero está re difícil tirarlos, ¿verdad? Ya los quitaron, doctor. Los pegados pero ahora ya están pegados al metro. Así es. Ahora está todo eso, pero créanme, es un hospital de veras de muchísima tradición, de mucha calidad. Hay médicos como nuestra invitada que son reconocidos tanto a nivel internacional como nacional y que han hecho aportes a la medicina mexicana de una manera muy destacada. Muy bien, pues continuamos, Ilse, por favor. Claro, doctor, gracias. Doctora, respecto a la enfermedad mano-pie-boca, ¿qué nos puede decir? Bueno, fíjate que es súper importante que hablemos de esta enfermedad. Recientemente tuvimos varios casos. De hecho, allá al hospital estuvieron llegando muchísimos niños. En la propia medicina privada que yo ejerzo vi muchísimos pacientes, pero esto es algo normal y esperado. Esta enfermedad sobre todo se da en esta época de primavera-verano, que es cuando predomina la circulación de este tipo de virus. Y como bien lo dijiste tú, la convivencia de los niños que tenemos a nivel de la guardería es lo que hace que sea tan contagiosa la enfermedad. Esta es una enfermedad que se transmite por contacto directo. Es decir, si yo tengo la enfermedad de mano, pie, boca y voy hacia la guardería y me siento con 10 niños a jugar, voy a contagiar a 9. O sea, es altamente contagiosa la enfermedad. Y recordemos, hay que comentarle a los papás, ¿verdad? Muy importante, que esta enfermedad empieza como con síntomas respiratorios. Es decir, el niño empieza con fluido nasal, puede tener estornudos, los ojitos un poquito llorosos y fiebre. La fiebre es a veces difícil de controlar, entonces los papás es el motivo por el cual acuden generalmente con el médico. Una vez que suceden estos síntomas iniciales, posteriormente aparecen las lesiones tan características que le dan el nombre a esta enfermedad, que es la enfermedad de mano, pie y boca. Es decir, van a aparecer unas lesiones como ulceritas a nivel de la boca, específicamente lengua, carrillos, a nivel de la garganta,
y vamos a tener las características lesiones en las manos y en los pies. Recordemos que estas lesiones también pueden salir en otras áreas como en la región glútea o en las piernitas, inclusive hay pacientes que tienen estas lesiones en el tórax. Entonces ahí es cuando el niño tiene más fiebre, obviamente es más contagioso, está muy incómodo porque las lesiones de la boca son muy dolorosas, pero los papás deben de estar despreocupados. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos niños evolucionan de manera adecuada, es decir, van a lograr vencer al virus y van a tener una remisión completa de la enfermedad. ¿Cuánto tiempo se tardan? Eso es algo que nos preguntan mucho los papás. Sí. En promedio 1 semana el niño ya va a estar bien, sin ningún problema. Recordemos que los síntomas principales son la fiebre y el dolor de garganta. Y no existen antivirales, por favor, para esta enfermedad, porque algo que sucedió mucho es que nos llegaban los pacientes con antibiótico, con antivirales. Entonces los papás deben de saber que esta es una enfermedad que se quita únicamente dándoles tratamiento como paracetamol, ibuprofeno, o sea, para el dolor, y podemos dar un poquito de toques de gilocaína. Hay algunos geles que contienen gilocaína que van a ayudar a quitar un poquito el dolor de la boca. En promedio, 1 semana es el que va a estar el niño en casa, y posteriormente de ese periodo el niño puede regresar a sus actividades normales. Otra pregunta que me hacen mucho los papás: ¿le puede dar 2 veces mano, pie, boca a mi niño? Sí. Recuerden que es un síndrome o enfermedad de mano, pie, boca, y puede ser causada por diferentes virus. Están los ecovirus, están los virus Coxsackie, los enterovirus. Entonces sí hay niños que pueden tener hasta 2 o 3 veces en su vida enfermedad de mano, pie, boca. Pero recordemos que esto es una enfermedad de menores de 10 años, sobre todo los menores de 5 son los que van a sufrir más este padecimiento. Sí. Pero les reitero, no es grave, papás, esto se quita, no se asusten. Como decía mi abuelita, esto se quita con un buen caldito de pollo y cuidaditos en casa, y con eso el niño va a estar perfectamente bien. Claro, bueno, de todas maneras yo sí mi recomendación es de que siempre acudan con un profesional para que les dé alguna orientación, y si él les aconseja, sigan sus indicaciones para que el niño o el bebé realmente se recupere sanamente. ¿Qué es eso? De que sea su solución integral, porque luego, por cuestión de estar cuidando la enfermedad, pues resulta que la abuelita dijo que no coma nada porque le puede hacer daño, y pues ahí me los desnutren o no les dan agua y entonces me los deshidratan. Entonces ya no fue la enfermedad inicial la que causó el problema, sino los síntomas que se pueden acarrear por un mal cuidado. Pero ustedes también, porque ahora la tecnología nos permite consultar ahí el internet o todo ese tipo de cosas, no hagan caso a los chamanes, pero sí vean la orientación general de cómo cuidar a nuestros pacientes. Bien, vámonos a un corte, no se vayan, estamos platicando muy a gusto aquí, tenemos una invitada de lujo, así es que no se pierdan, regresamos, síganos. Eso, ISPA, trabajando siempre para servir con humanismo, y eso es lo que estamos haciendo aquí en el programa del día de hoy, para tratar de ayudar a la población. ¿Qué más tenemos, Silvia? Claro, doctor. Otra enfermedad que me gustaría mucho que nos explicara sería la varicela, doctora. ¿Qué complicaciones podemos tener o cómo surge? Sí, mira, esta es una enfermedad que es frecuente en nuestro país. Sobre todo en climas templados es donde vamos a tener un mayor número de casos. Y recordemos que es una enfermedad que se presenta sobre todo en los niños mayores de 2 años y menores de 12 años. Ese es el grupo que se va a ver más afectado, pero puede llegar a ser muy grave en los menores de 2 años y en los niños mayores de 12 años o inclusive en los adultos. Imagínate, 1 de cada 3 o 4 adultos pueden morir si les da varicela. Entonces, súper importante que si no tengo evidencia de que me haya dado la enfermedad, pues es importante que acudan a vacunarse, ya que existe una vacuna disponible que únicamente está a nivel privado. Bueno, y hay algunos sectores que la han comprado, como el ISSSTE o el IMSS, han comprado sobre todo para los pacientes que están en guardería. Esta es una enfermedad que sobre todo se presenta en invierno y primavera, es cuando vamos a tener el mayor número de casos. Sobre todo en primavera es cuando vienen más casos de varicela. Y te lo vuelvo a repetir, recordemos que esta es la enfermedad que más complica a los niños sanos. Entonces esa creencia, ¿verdad?, del vamos con la comadre porque ya
se enfermó fulanito de tal de varicela y que se enfermen los demás. Esto es algo que debemos de quitar. Ya tenemos algunas malas historias y experiencias, ¿verdad?, de pacientes que hicieron esto y bueno, pues resulta que fallece uno de los niños o tiene complicaciones muy graves. Esta es una enfermedad que generalmente se presenta inicialmente con un cuadro respiratorio y puede haber muchísima fiebre, 39 grados tranquilamente, y después de este periodo en el que tenemos los síntomas respiratorios, el paciente va a empezar con las ronchitas características, ¿verdad?, que ya sabemos que se ven como vesículas, es decir, como vejiguitas llenas de agua, que posteriormente se convierten en pústulas, es decir, son puntitos como de pus y después se van a volver costras. Recordemos que esta es una enfermedad que puede complicar a los niños, sobre todo la complicación más frecuente es la infección a nivel de piel y tejidos blandos. ¿A qué me refiero con esto? Las infecciones de la piel que pueden llegar a ser graves, pues es la complicación más frecuente en estos niños. Entonces recordemos que esta es una enfermedad que se puede prevenir por vacunación. Nuevamente yo invito a la población que nos escucha, acudan con un profesional, infórmense sobre las vacunas que hay disponibles. Recordemos que vienen vacunas nuevas muy importantes, por ejemplo ya tenemos la vacuna de dengue disponible aquí en nuestro país, ¿verdad? Que dengue también es otra enfermedad que da muchos problemas aquí en México. Vamos a tener una vacuna nueva de virus del papiloma humano que ya va a traer 9 virus. Entonces vienen vacunas nuevas que son bastante buenas y bueno, yo creo que ningún paciente debe de fallecer por una enfermedad que es prevenible por un piquetito, ¿no? Así es, todo esto y estamos platicando más de las enfermedades exantemáticas, pero recuerden, las prevenibles por vacunación ya son muchísimas. Entonces no hay justificación para que nos vacunemos, porque también piensan que las vacunas nada más son para los niños. Y no, pues son para las personas mayores, muchísimas, y también pues para todos, porque es absurdo que ahora viene la vacuna de influenza y se queda la vacuna porque mucha gente no se quiere vacunar. Es que me da más fuerte. No, pues como que te da más fuerte, pues, si es vacuna, no es de la enfermedad. Pero bueno, hay así esas creencias y eso ocasiona grandes problemas. Ahorita, por ejemplo, que están las lluvias y todo esto, es frecuente que aumentan las enfermedades respiratorias y personas que no están vacunadas contra el neumococo, la neumonía, sobre todo las personas mayores, pues se ven muy afectadas. Entonces, valga así el paréntesis, porque ya sé que hoy estamos platicando de enfermedades exantemáticas. Y esto de la varicela, por ejemplo, es muy frecuente que todo el mundo inventa cuál es el diagnóstico y que a mí me dijeron que era sarampión y entonces empiezan a decir que ya todos tuvieron sarampión y no, pues era varicela o erisipela o no sé, todas las enfermedades las confunden y la lamentada varicela todos creen que no causa daño y créanme que sí, además es muy contagiosa, ¿eh? O sea, niño que tiene varicela no debería estar en la escuela porque contagia a todos los niños de ahí del salón. Y sí causa problema, ¿eh? No crean que es así vacilada, para nada. Bien, sigamos por favor. Sí, claro. Doctora, ¿qué medidas podemos tomar en general para estas enfermedades? ¿Qué podemos hacer para prevenir? Creo que la medida principal la hemos mencionado muchísimo durante el programa y recordemos que la prevención pues es la medida más importante, es decir, que yo vaya siempre con mi pediatra o con mi médico de cabecera, ¿verdad? Que vea mi esquema nacional. Como bien lo decía el doctor, las vacunas son para todas las edades, no solamente son para niños, y esa es una creencia que tenemos muy arraigada en la gente. Las vacunas son solo para niños, entonces yo no voy a vacunarme contra nada más. Y ahí estamos mal, ¿verdad? Porque recordemos que hay muchísimas enfermedades como dengue, por ejemplo, que ya se puede prevenir por una vacuna, que sobre todo mata a los adultos jóvenes. O influenza, ¿verdad? Que estuvo matando al grupo de 25 a 44 años, que son los que nos sentimos inmortales de repente, ¿verdad? Que a nosotros no nos va a pasar nada. Entonces la prevención es lo más importante. Yo acudir con mi médico de cabecera, ver que tenga mis vacunas en orden, que me pongan las que me faltan y por supuesto, si yo tengo un niño que es un caso en la escuela, ser conscientes y de verdad retirar al niño de circulación, por así decirlo, o sea, guardarlo en casita. El niño va a estar muchísimo más cómodo en su casa, mucho mejor cuidado por nosotros, en vez de que ande esparciendo la enfermedad. Acuérdense que estas enfermedades son muy, pero muy contagiosas. El caso de varicela, como bien lo dijo el doctor, si yo pongo un niño con varicela y con 10 niños en un salón, va a contagiar a los 9 o a los 10 con los que tenga contacto.
Entonces, hay que tener, bueno, obviamente hay que llevar al niño al médico para que el médico nos dé algunas especificaciones sobre cómo debemos de tratarlo y de cuidarlo, y después de esto, pues el niño ya puede ir a la escuela y la recuperación generalmente es íntegra. No pasa nada. Y ahí hay cuidados para la mujer, acuérdense, y ya también hay cuidados para el papá. Entonces él puede quedarse también a cuidar al chiquitín, para que no digan que no se puede, sí se puede. Y ahí estamos, bueno, las instituciones de seguridad social sobre todo, ¿no? Bien, ¿qué noticia tenemos por ahí? Aquí continuamos, doctor, con información relevante para todo nuestro público. Y como dicen aquí todos los doctores, hay que practicar más la medicina preventiva, ¿no? No solamente curativa. La primera noticia que tenemos para nuestro público es que avanza la implementación de la cartilla de vacunación electrónica en México. Entonces, para todos aquellos papás que somos, o son más bien, Órale, ya. todavía no somos. Le voy a decir a tu novio, no, ¿cómo que no? Te lo tenías bien guardadito. Para todos aquellos papás que son medio distraídos ahí con la cartilla de papel, pues avanza el control del esquema de vacunación en la población infantil de México con la fundación de Carlos Slim, alianzado con Samsung Electronics México, que ya donó más de 1,000 tabletas electrónicas que servirán para dar registro y seguimiento a la aplicación de inmunológicos a los niños de todo el país. Bien, gracias. El gran avance va a ser que esto va a quedar como en un expediente de salud electrónico de cada uno de los mexicanos. De tal manera que acudan o donde acudan, podría abrirse ese expediente. Faltan muchos años, ¿no? Sí, pero ya estamos avanzando, pero ¿no? estaremos más vigilados Sí. que los periodistas de hoy, que ya ves que se quejan que los están vigilando, Sí, sí. los están, ¿cómo se llama? Difamando. Difamar y todo ese rollo. ¿Creen que eso se inventó hoy? No, muchachitos. Allá en la nube nos tienen totalmente fichados a todos nosotros por todos lados. Ustedes nada más metan su tarjeta de crédito, de débito al banco y créanme que los están viendo por todos lados. Hasta los rateros nos ven, así es que lo que estaría padre es que nos vieran para cosas positivas, ¿no? Muy bien. ¿Qué otra noticia tenemos? La siguiente noticia trata de la vacuna contra meningococo, que ya próximamente va a estar disponible en farmacias. Recientemente la vacuna conjugada tetravalente frente a meningococo de serogrupos o serotipos A, C, W, E y Y se venderán en farmacias comunitarias como productos sujetos a claramente prescripción médica. Bien, vamos a escuchar la siguiente melodía y esa melodía es... Esta melodía es Cielo Rojo, que el compositor es Juan Saizar y la cantante... Saizar. Esa pronunciación. Y la cantante es Flor Silvestre, que la grabó por primera vez con el Mariachi Vargas. Bien, vámonos a escucharlo. Recuerden, estamos en el mes patrio y por eso música mexicana que nos levante el ánimo. Mañana estarán festejando, no chupen, simplemente festejen. Adelante, por favor. Bien, pues le agradecemos de veras muchísimo, doctora. Ojalá y no sea la última vez y podamos seguir platicando. Es muy agradable escucharla y sobre todo demostrar que sabe. Eso es lo que más vale la pena en un médico como usted. Muchas gracias, doctor. Bueno, doctora, ¿qué nos podría decir como conclusiones sobre este tema? Bueno, pues recordar que las enfermedades exantemáticas son enfermedades frecuentes en los niños, que sobre todo afectan estos grupos de edad, sobre todo a los menores de 5 años, y que bueno, siempre que tengamos alguna ronchita, ahora sí que algún brote nosotros le llamamos, ¿verdad? Que sea raro, que los papás noten alguna cuestión, siempre es bueno acudir con el médico de cabecera o con su pediatra para que los revisen a los pacientes. Recordemos que muchas de estas enfermedades se pueden prevenir mediante la vacunación y bueno, sobre todo tener los cuidados apropiados una vez que tenemos el diagnóstico de estos pacientes para que no vayan a tener complicaciones. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a todos y recuerden, nos estaremos escuchando próximo jueves 10 de la mañana en su programa ¿Qué onda con tu salud? Bien, vámonos con la siguiente melodía para terminar el programa, pero nunca las ganas de seguir platicando con ustedes. 1670 de AM.
La última canción es la de Malagueña de Miguel Aceves Mejía. No. Bueno, la interpretada por Miguel Ay, Aceves otra vez. Mejía. Vamos a correr. No, de plano, no. Bueno, que no, ahorita no. vamos a escuchar No. esa para que sepas si les gusta esa versión más Bien. moderna. Adelante, La por favor. ponemos. Me lo hubiera puesto con Pablito Ruiz. Sí.